Hola, soy Félix Campillo, bienvenido a mi canal. Si estás pensando en emprender o iniciarte en el mundo de la inversión inmobiliaria, este vídeo es para ti. Tras muchos años de experiencia dirigiendo un grupo inmobiliario completo, promotora, constructora, estudio de arquitectura, inmobiliaria, y asesorar a muchos empresarios que estaban cayendo en la crisis inmobiliaria, hoy quiero compartir todos mis conocimientos y ponerlos a tu disposición. Y en este vídeo voy a tratar de enseñarte a cómo crear una empresa, qué riesgos son los típicos a los que te tienes que enfrentar, cuáles son los problemas que te vas a encontrar más comunes y una serie de consejos sobre fiscalidad que te van a ser muy interesantes. Porque ya te anticipo que Hacienda va a ser tu socia, pero Hacienda debe de cobrar lo mínimo posible, porque cuando tú tienes pérdidas, Hacienda no las tiene. Además, voy a darte la oportunidad de unirte a mi club Inversor Inteligente, que puede ser tu gran aliado a la hora de adoptar inversiones inmobiliarias teniendo una altísima rentabilidad y un riesgo muy bajo. Si estás intentando o estás pensando iniciar tus pinitos en el mundo empresarial, este vídeo es para ti. Félix, ¿cuáles son las similitudes y diferencias más significativas entre montar una empresa y unirse al Club Inversor Inteligente? Entre montar una empresa y unirse al Club Inversor Inteligente hay ciertas similitudes, pero sobre todo grandes diferencias. La primera a la que podríamos hablar es el control. Está claro que cuando tú montas una empresa, tú tienes el control absoluto de lo que estás haciendo. Tienes el control absoluto de la toma de decisiones. Si te quieres meter en un sitio, asumes tú el riesgo, tú el compromiso y tú tus conocimientos. Ese control, si lo cede al Club Inversor Inteligente, un equipo perfectamente organizado, estructurado y con mucha experiencia, sabe que va a estar analizando la operación por ti. Pierdes parte del control, pero a cambio te garantizan un riesgo muy inferior. Hablando de riesgo, esa es otra de las diferencias que encontramos aquí. Ya no solo el riesgo que asumes tú a nivel personal si no tienes mucha experiencia respecto al riesgo de meterte en una operación gestionada por profesionales, sino también de que pones todos los huevos en la misma cesta. Hace una gran inversión para una sola operación, mientras que en el Club Inversor Inteligente te damos la oportunidad de diversificar tu inversión en distintas operaciones, de tal manera que si alguna no sale como tú esperabas, te garantizas que todas las demás te van a salir con un éxito muy superior al que tú alcanzarías a nivel personal. Por otro lado, tiene el control del tiempo. Tú cuando te metes en una sola operación, mientras que esa operación no termina, tu dinero está totalmente bloqueado. Mientras que las inversiones que haces con el Club Inversor Inteligente son más dinámicas, con lo cual tu dinero va a estar entrando y saliendo en distintas operaciones, con lo cual tu rentabilidad por mover el dinero aumenta significativamente. Félix, ¿cuáles son los pasos fundamentales para crear una empresa? Hay mucha gente que para crear una empresa empieza la casa por el tejado. Porque se piensa, ha hecho un curso de formación en inversiones inmobiliarias y se piensa que siguiendo la teoría rajatabla va a funcionar y va a conseguir tener su operación esa en 3 meses o en 90 días. Nada más lejos de la realidad. Las operaciones, antes de montar un negocio, hay que planificarlo muy bien. Tienes que tener en la cabeza cuál es el concepto de negocio que quieres utilizar. Si quieres hacer flipping house o comprar, reformar, vender, o si quieres dedicarte a comprar en subasta, o qué es lo que quieres hacer. Y definir una línea. Pero para definir una línea, diseñar esas estrategias que quieres utilizar, dar los pasos, primero te tienes que preparar muy bien en todo lo que son esas materias. Una vez que ya tienes en la cabeza qué es lo que quieres hacer, el siguiente paso es pensar en cuáles son los costos que te va a llevar eso. Esa operación que quieres hacer tiene unos costos que son directos, que todo el mundo los conoce, pero también hay unos costos ocultos que debes de conocer. Y desde luego tener una provisión de fondos suficientemente importante como para no hundirte a la primera de cambio. Y pongo un ejemplo. Unos amigos míos
que les encantan los animales, en su barrio no había tiendas de animales. Y dijeron, vamos a montar una tienda de animales, que esto es un negocio. Y se pusieron a abrir directamente la tienda, a llenarla de animales, llenarla de todo lo que necesitaban, pero no tuvieron en cuenta de que antes de que la tienda empiece a funcionar, hay una serie de meses en los que la tienda no te va a funcionar, que tienes que invertir en publicidad, tienes que saber dónde está tu cliente, tienes que saber cómo atraerlo. Y mientras que la tienda empieza a funcionar, se van pasando meses y meses y meses que no te dan los ingresos que prevés. Si tú no has calculado todo eso y lo has estimado suficientemente bien, como les pasó a mis amigos, a los 4 meses se quedaron sin recursos y tuvieron que cerrar la tienda. A lo mejor si hubieran podido aguantar un año, esa tienda hubiera funcionado, pero no tuvieron todo perfectamente planificado y perfectamente estructurado. Entonces, eso es importante. Por último, yo resaltaría de que tienes que calcular o tienes que estimar qué estructura legal va a utilizar para emprender el negocio. ¿Lo va a hacer a nivel personal como autónomo? ¿Lo va a hacer como una sociedad? Si tiene varios socios, ¿va a montar una cooperativa? Pues te tendrás que asesorar muy bien con alguien experto en la materia en la que te vas a meter, si hablamos de inversiones inmobiliarias, experto en inversiones inmobiliarias, para saber en qué momento está y cuál es fiscalmente la mejor forma que puede adoptar a la hora de emprender el negocio, sabiendo y teniendo previsto que conforme vas pasando etapas y escalones, a lo mejor esa forma que primeramente adoptaste, como puede ser autónomo, ya no te interesa, porque pagan muchos impuestos. Y a lo mejor hay otra forma societaria que en el momento que va evolucionando te interesa cambiar. Pues todo eso deberías también de tenerlo previsto desde el principio. Y por último, recuerdo las 2 líneas rojas que yo siempre considero que hay que marcarse antes de empezar. La primera, no ponga en riesgo aquello que no quieres perder. Nunca, por muy buen negocio que te creas que estás montando. Y la segunda, piensa en qué momento, si las cosas no te van bien, te deberías de salir de esa inversión. No te la juegues, de tal manera que dices, si llego a este momento y llevo tantas pérdidas, me salgo y lo dejo. Porque en ese momento te podrás salir, te podrás recuperar y podrás montar otro negocio. Pero si sigues más allá de esa línea roja que te han marcado inicialmente, probablemente te hipoteques o te embargues de por vida. Félix, ¿qué riesgos y problemas comunes puede enfrentar un emprendedor al iniciar su empresa? Los riesgos y los problemas comunes a los que se suele enfrentar cualquier persona que quiere iniciar su faceta de empresario suelen ser, lo primero, que no tiene los conocimientos suficientes. Ser empresario no es una profesión que está al alcance de cualquiera. Y tienes que tener una serie de conocimientos básicos de legislación aplicable, de contabilidad y específica de la materia que vayas a tocar para poder llevar con éxito ese negocio. Tienes también los problemas del riesgo financiero, que no calcules bien el dinero que vas a necesitar y lo imprevisto, y de que cualquier negocio para arrancar necesita tiempo y los ingresos iniciales no puedes contar con ellos. Aparte de eso, tiene otros problemas que son los problemas legales. Tú debes de conocer con la máxima precisión, por mucho que tengas asesores, cuáles son las normativas de aplicación que vas a necesitar a lo largo de tu carrera empresarial. Y en ese sentido tienes que saber que hay una figura que se llama compliance penal, que son abogados especialistas en proteger a los empresarios ante cualquier comisión de delito que pueda incurrir su empresa o sus trabajadores. Prepara unos manuales y unos planes para poder evitarlos, pero tú como empresario pequeño, tú no vas a tener esa figura porque te costaría carísimo. Y tienes que saber que hay hasta 17 tipos de delitos en los que puedes incurrir. Desde que a la constructora que estás contratando para hacer la reforma no tiene al trabajador de alta, o ese trabajador no tiene permisos de residencia,
o ese trabajador tiene un accidente, o tiene un problema de salubridad o higiene o de prevención de riesgos laborales o de otras muchas cuestiones que ahora mismo no puedo entretenerme en explicarte, pero que sepas que hay 17 tipos penales diferentes. ¿Hay que tenerles miedo? No, pero hay que conocerlos. Luego tienes que tener en cuenta, debes de hacer un análisis completo de mercado y tienes que saber hacer los análisis que en la escuela de empresariales antigua, hoy ADE o Administración y Dirección de Empresas te enseñan, los análisis DAFO, conocer perfectamente cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas y analizar las debilidades y fortalezas de la competencia y del entorno en el que estás. Tienes que saber también conocer las tendencias a dónde se va el mercado, porque a lo mejor estás comprando un piso o una casa con una distribución y tú piensas que la puedes reformar para hacerla bonita y resulta que todos los vídeos que tú estás viendo son de hace 8 años y las tendencias del mercado ya no van por ahí. Donde antes estaba una cocina cerrada, ahora son cocinas abiertas. Desde el COVID se necesitan más espacios de terraza, con lo cual si el anterior propietario cerró las terrazas, pues a lo mejor te puede llegar a interesar abrirla o cambiar el cerramiento por un cerramiento que se pueda abrir y cerrar más fácil. Entonces, hay una serie de cosas y de cuestiones que tienes que tener en cuenta siempre antes de iniciar tu aventura empresarial. Otra cuestión que tienes que tener en cuenta es que como empresario, el empresario no trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde o hasta las 6 de la tarde si hace la jornada continua. No, el empresario es como nos pasa a los militares o los cuerpos de seguridad del Estado. El empresario es empresario a las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y los problemas te los lleva a tu casa. Significa que tienes que saber muy bien y marcar unas pautas para no mezclar lo que es tu actividad profesional con lo que es tu vida personal, porque si los mezclan y sabes que el hilo es muy débil, puede, en cuanto haya el más mínimo problema profesional, te lo vas a salpicar indudablemente a tu vida personal, y eso lo tienes que tener claro. ¿Qué aspectos fiscales deben considerar los nuevos empresarios? La fiscalidad es un aspecto importantísimo que tiene que conocer cualquier persona que se quiera meter a empresario. Porque hay que tener en cuenta una cosa. La agencia tributaria es tu socio. Pero tu socio cuando salen las cosas bien. De tu beneficio se lleva una buena tajada. Pero cuando las cosas salen mal, Hacienda no pierde. Por lo tanto, tu obligación cuando tienes que acometer una operación de emprendimiento como es constituir una sociedad, debe ser muy clara y tiene que estar muy asesorada. Porque es muy diferente pagar como autónomo, que tu ganancia y pérdida la mete en tu declaración de la renta, con los tramos que eso conlleva, es decir, que si en un año por lo que sea te han salido las cosas bien, paga o obtienes un beneficio de 90.000 euros, sabes que Hacienda se va a llevar la mitad, que constituir una sociedad que el primer año o los dos primeros años puede tener unas ventajas fiscales y a lo mejor tributar, en vez del 50%, tributar al 10, o al 15, o al 20%, depende del tipo de sociedad que pueda ser. Por lo tanto, tu decisión a la hora de emprender es vital de saber qué le va a dar a tu socio en cuestión de dinero. Aparte, tienes que saber que también hay unos impuestos con los que muchas veces no se cuentan, y en las operaciones de compra, ¿a quién le compra? ¿Le compra a un cliente, a un particular, o le estás comprando a una empresa? Porque la tributación es diferente. Mientras que al particular tributa esa operación como impuesto de transmisiones patrimoniales, cuando le compras a la empresa tributas con IVA. Y depende del producto que estés comprando, puedes estar comprando incluso al 21% de IVA. Y luego también, en función de eso, te podrás desgravar o no te podrás desgravar, depende cómo te haya dado de alta en el impuesto de actividades económicas. Por lo tanto, la fiscalidad es algo crucial que tienes que estudiar muy bien y tener muy claro de qué tipo de sociedad o qué tipo de fórmula va a utilizar al principio y cuándo te interesa
cambiar a otro tipo de sociedad porque fiscalmente te va a salir más barato. ¿Puedes dar unos consejos prácticos para quienes están comenzando su andadura empresarial? Sí, para los que están comenzando la andadura empresarial necesitan muchos consejos y yo voy a intentar resumírselo, aunque luego en otros vídeos nos podemos extender ya más adelante. Lo primero, estudia y fórmate. Pero no solo en cursos de formación en inversión inmobiliaria, no. Te vas a convertir en emprendedor y te vas a convertir en empresario. Y te tienes que formar en todo lo que es empresario. ¿A qué me refiero? Me refiero a una serie de aspectos como fiscales, legales, de contabilidad y de marketing, estrategia, financiación, cuestiones que las vas a necesitar, porque aunque tengas una asesoría profesional, que de todas, si no tienes una formación como mínimo de administración y dirección de empresa, o tienes mucha experiencia, no puedes prescindir de un asesor profesional. Tú tienes que saber, cuando toques con cada asesor, tienes que saber de lo que él te está hablando. Porque si no lo entiendes, si tú no entiendes a alguien de marketing digital de lo que te está hablando, tú no puedes saber decirle, oye, mira, pues me interesa esto, me interesa lo otro. Porque ya él le dará forma y le dará tu cobertura. Pero tú tienes que saber de qué está hablando. Entonces, lo primero es formación. Yo, que era militar cuando empecé, estudié empresariales solo para meterme en el mundo de la empresa. Pero cuando quise montar cooperativa, todo lo que era legislación en materia de cooperativas no se daba en la universidad. Y me tuve que montar por mi cuenta y estudiarme y empaparme la ley de cooperativas para saber de lo que estaba hablando. Pues con eso, o sea, igual que yo, tiene que hacer todo el mundo. Si quieres montar una empresa, tú tienes que saber de empresa. Otro tema que tienes que hacer es crearte una buena red de contactos. Tú vas a necesitar moverte y vas a necesitar pedir favores a mucha gente para que los proyectos no se te enquisten, para que puedan salir cosas y para poder pedir asesoramiento a personas, aunque no sean tus asesores profesionales. Entonces, es conveniente hacer una red de contactos. Entre el mundo de los empresarios, decimos que donde principalmente nos generamos nuestra red de clientes y nuestra red de contactos es jugando al golf. Eso lo conoce todo el mundo. ¿Por qué? A mí particularmente no me gusta el golf y he jugado una vez en mi vida. Pero tengo que entender que en los clubes de golf te puedes relacionar con gente muy importante. Entonces, si no te metes al golf, métete a cualquier otra actividad. No solo del círculo de empresarios, que viene muy bien, sino también cualquier otra actividad que te genere contacto social. Otra cosa que tienes que tener es planificar muy bien tu estrategia y tener muy claro, antes de empezar, qué pasos vas a dar para conseguir tu éxito. Porque si no lo tienes claro, perderás tiempo. Y el tiempo se traduce en dinero. El dicho americano que time's money o time's gold, eso es totalmente cierto. Tiempo que pierdes, dinero que estás perdiendo. Luego tienes que tener la capacidad de ser flexible y tener en cuenta que es muy probable que la idea de negocio que tú tenías cuando empiezas, conforme vas haciendo ensayo y error, te estés dando cuenta de que eso no funciona y que tienes que ir girando. Entonces tienes que tener la capacidad para ser flexible e ir adaptándote a las circunstancias que te van ocurriendo en cada momento. Y recuerda, cuando te plantees un problema, no te regodees en el problema, ponte a buscar las soluciones. Y a cualquier persona con la que hablen, transmítele la solución a tu problema, para que él te devuelva su sensación de si esa solución es buena o no es buena. Pero los negocios no se consiguen a la primera de cambio. Y habrás oído y te habrás hartado de oír de que aquí esto es una carrera de maratón. Y aquí gana el que llega al final, el que más resiste. Por lo tanto, si no tienes capacidad de perseverancia y te va a ahogar a la primera de cambio, te recomiendo que no te metas a emprender. Y por último, te ofrezco la oportunidad de unirte al Club Inversor Inteligente. No necesitarás ser empresario, asumimos los riesgos iniciales por ti, analizamos la operación
desde nuestra experiencia y profesionalidad, y no tienes que poner todos los huevos en la misma cesta, porque te vamos a dar la oportunidad de participar en todas las inversiones que vayamos a ir sacando. Entonces, ahora tienes una oportunidad magnífica para unirte a nuestro Club Inversor Inteligente. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a este canal, a mis redes sociales y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos siguientes. Si tienes alguna pregunta o te ha quedado alguna duda, no olvides dejarme tus comentarios, porque los leo siempre y te puedo contestar en los vídeos siguientes. Hasta la próxima y mucho éxito en tu emprendimiento. Y recuerda, si quieres comenzar a tener éxito en tus inversiones, no hace falta que estés esperando a montar tu propia empresa. Te puedes unir al Club Inversor Inteligente.